A tu edad, deberías saber cuándo es el momento de hacerte a un lado, mamá. Ya no hay sitio para ti aquí. Adrián me lo dijo una mañana soleada con un tono tan casual como si me preguntara si quería más azúcar en el café. Sin ira, sin incomodidad, simplemente como si fuera un hecho consumado. Me quedé allí de pie con las manos aún húmedas y un paño de cocina sobre el hombro. Sus ojos se encontraron con los míos sin parpadear. Asentí lentamente, sin lágrimas, sin discusiones. Solo dije, de acuerdo, hoy mismo me habré ido. No sé cómo logré subir las escaleras. Todo era borroso como caminar a través de la niebla. Metí mis cosas en 2 maletas viejas, todo lo que había traído conmigo del pequeño apartamento que una vez compartí con mi marido Juan. 3 horas más tarde arrastraba mis maletas hacia la puerta. El sol era cegador. No miré atrás. No hacía falta una última mirada. En mi pecho había algo que no era exactamente dolor. Era vacío. El taxi que había llamado llegó puntual. El conductor, un chico joven, me preguntó si necesitaba ayuda con el equipaje. Logré esbozar una pequeña sonrisa y negué con la cabeza. Nadie necesita ayuda para cargar con algo que ha sostenido durante demasiado tiempo. 3 semanas antes, me mudé a la casa de Adrián y Teresa, en la urbanización Solmar, cerca de Marbella, con 2 maletas, una colcha vieja y una foto enmarcada de Juan. No traje mucho, solo lo esencial. El resto lo regalé. A cierta edad uno aprende a desprenderse de las cosas que antes creía indispensables. Cuando salí del coche, Adrián ya esperaba en la puerta. Llevaba una camisa blanca de botones con las mangas remangadas y el pelo bien cortado. Me sonrió una sonrisa que denotaba cierto cansancio. Lo abracé sintiendo el calor de su pecho igual que cuando era un niño. Teresa salió un momento después con los labios rojos y el pelo en rizos perfectos. También me abrazó y dijo, «Bienvenida a casa, mamá». Me gustó que usara la palabra casa con ese tono de hogar. Como si me hubiera ido y ahora estuviera de vuelta. El chalet de 2 plantas estaba en una urbanización nueva. Céspedes, bien cuidados árboles perfectamente alineados en las aceras. Paredes blancas, un tejado gris pálido, grandes puertas de cristal. Todo era moderno y limpio, casi hasta el punto de ser aséptico. Había visto fotos que Adrián me había enviado, e incluso entonces sentí una cierta distancia. Pero ahora, de pie en la entrada, me dije a mí misma, a esto lo llamaré hogar. La verdad es que fui yo quien le ayudó a comprar esta casa. Cuando el banco le denegó la ampliación del préstamo, Adrián me llamó. Todavía recuerdo sus palabras. «Mamá, no quiero perder esta oportunidad. Esta casa es perfecta, hay espacio para mí, para Teresa y para un bebé en el futuro. Solo necesitamos tu ayuda con el resto. Te prometo que esta será tu casa también. Siempre tendrás un sitio aquí». No lo dudé. Retiré los 215.000 euros íntegros de la póliza del seguro de vida de Juan, el dinero que había estado ahorrando para mi jubilación. Cuando se lo di, no lo consideré un sacrificio. Pensé que era una inversión no en ladrillo, sino en familia. El día de la firma, Adrián llevaba un traje con un aspecto maduro y seguro. Teresa se sentó a su lado con la mano en el vientre. Acababan de empezar a planear tener un hijo. Firmé los papeles que confirmaban mi aportación de capital y el 50% de la propiedad de la casa, por consejo de un abogado que el propio Adrián había contratado. «Solo para estar seguros, mamá», dijo. «Te estamos muy agradecidos». Teresa se giró para abrazarme con la voz quebrada por la emoción. «Aquí siempre tendrás un techo sobre tu cabeza. Siempre». Les creí.
Por supuesto que sí. Era mi hijo y mi nuera nunca me había dado motivos para dudar de ella. Mi habitación estaba en la planta baja cerca de la puerta trasera junto al garaje. Adrián dijo que era para que no tuviera que subir escaleras. La habitación era pequeña con solo una cama individual, un escritorio de aglomerado y una lámpara. No había armario, solo unos ganchos en la pared. El baño era el de invitados, todo de azulejos blancos con olor a lejía. Una vez tuve un dormitorio con una ventana que daba a un jardín con estanterías y un tocador. Ahora tenía un pequeño espacio para reposar la cabeza, pero no estaba triste. Me dije, esto es más que suficiente, mientras tenga a mi familia cerca. Esa noche Teresa pidió comida para llevar pasta italiana y una ensalada mixta. Dijo que ya cocinaría otro día. Adrián comió rápido y luego volvió a su despacho. Yo recogí la mesa y lavé los platos. Nadie me lo pidió. Simplemente sentí que era lo que debía hacer. Antes de dormir coloqué la foto de Juan en el escritorio y susurré. Cariño, he hecho lo correcto, ¿verdad? Siempre vivimos por nuestro hijo. Me tapé con la vieja colcha. El aire de la costa era cálido, pero aún así, me gustaba tener algo cubriéndome el pecho. Sentía como si Juan todavía estuviera en alguna parte cercana en cada aliento que tomaba. Cerré los ojos con el corazón lleno de esperanza. Creía que este era un nuevo comienzo apacible, tranquilo, rodeada de seres queridos. Aún no lo sabía, que la mesa del comedor se iría vaciando poco a poco y que los corazones de la gente también. El silencio entre nosotros. Al principio la convivencia fue más fluida de lo que esperaba. Adrián todavía me llamaba mamá, aunque siempre sonaba un poco apresurado. Teresa era amable y educada. Incluso me enseñó una mañana a usar la sofisticada cafetera de la cocina. Cada día me sentaba en el pequeño patio trasero con mi café con leche y un libro viejo dejando que el sol andaluz secara mis ansiedades. Pero entonces las cosas empezaron a cambiar sutilmente. No fue nada grave, solo pequeños detalles tan fugaces que si no hubiera estado prestando mucha atención, los habría pasado por alto. La primera vez fue cuando pedí la contraseña del Wi-Fi. El router estaba allí mismo en la estantería con sus luces parpadeando, pero mi móvil no dejaba de decir que no podía conectarse. Entré en el salón donde Teresa trabajaba con su portátil. Teresa, ¿podrías darme la contraseña del Wi-Fi, por favor? Me gustaría hacer una videollamada con Beatriz. Teresa no levantó la vista. Solo miró su reloj y dijo, tendré que preguntarle a Adrián. La cambió hace unos días. Luego te la paso. Pero nadie mencionó la contraseña en toda la tarde. Y no tuve el valor de volver a preguntar. Otra noche me eché una siesta un poco más larga de lo habitual. Quizás el clima húmedo me había dejado más cansada. Cuando desperté el reloj marcaba casi las 7. Bajé a la cocina y encontré la mesa del comedor ya recogida. Adrián y Teresa veían la televisión en el salón. Sobre la encimera de la cocina había un tupper con una nota adhesiva. Mamá. Pregunté en voz baja. Vaya, ¿ya habéis cenado? Teresa se giró sonriendo. Estabas durmiendo tan profundamente que nos adelantamos. Tu ración está en la nevera. Asentí forzando una sonrisa. Pero por alguna razón, sentí un vacío por dentro. No de hambre, sino por la sensación de haber sido dejada atrás. Comí sola bajo la tenue luz amarilla sin nadie con quien hablar. Adrián subió temprano. Teresa se llevó su portátil al patio trasero. Fregué mi plato y limpié la encimera como era mi costumbre. Luego apagué la luz de la cocina antes de lo normal. Creía que estaba acostumbrada al silencio. Pero había olvidado una cosa: el silencio cuando vives sola es diferente.
El silencio entre seres queridos tiene otro olor, como el metal frío del grifo del baño en una mañana temprana. Un día, intentando averiguar cómo poner los subtítulos en la Smart TV, pulsé sin querer un botón que la apagó por completo. Entré en pánico toqueteando el mando, sin saber qué hacer. Teresa pasaba por allí. «Teresa, ¿sabes cómo se vuelve a encender esto?», la llamé. Me miró y esbozó una sonrisa débil y seca. «Solo tienes que mantener pulsado el botón de encendido del mando, mamá. Es fácil, como en los móviles antiguos». Asentí, pero mis manos seguían torpes. Teresa cogió el mando, pulsó un botón y se fue sin decir una palabra más. Me senté de nuevo en el sofá intentando ver mi vieja serie, pero se me encogió el corazón. Había algo en su mirada. No era la misma del día en que me mudé. No dejaba de repetirme: quizás Teresa está cansada. Quizás Adrián está estresado con el trabajo. Son jóvenes, tienen sus propias vidas. Pero empecé a sentir que me costaba respirar cuando entraba en la cocina y nadie me saludaba. Cuando el único sonido en la cena era el tintineo de los cubiertos sin una invitación a unirme. Cuando se miraban entre ellos y luego a mí como si acabara de hacer algo extraño. Una tarde, mientras regaba las plantas del porche, oí la voz de Teresa desde dentro. Hablaba por teléfono con un tono ligeramente molesto. «No te lo juro. Es como vivir con un ama de casa de los años 50. Lo pregunta todo. El wifi, el microondas, hasta el maldito mando de la tele. Estoy tan harta». Me quedé helada junto al hibisco. El agua seguía saliendo de la regadera que tenía en la mano, pero ya no la oía. Solo sus palabras, resonando en mi cabeza. Esa noche preparé espaguetis, los que a Adrián le encantaban de niño. Lavé cada tomate, piqué las cebollas finamente y cociné la salsa a fuego lento, exactamente como Juan me había enseñado. Pero cuando me senté a la mesa estaba demasiado agotada para comer. «Lo siento», dije. «Creo que comeré más tarde. Me duele un poco la cabeza». Teresa asintió y siguió comiendo. No me preguntó si estaba bien ni tocó el plato de espaguetis que le había servido. Después de la cena recogí la mesa sola y guardé las sobras en un tupper. Antes de dormir escribí en mi diario: «Quizás solo están ocupados. No debería darle tantas vueltas». Prometí que no sería una molestia, pero la verdad era que en la misma casa que había ayudado a comprar, estaba empezando a aprender a pedir permiso para existir. La grabadora. Me desperté temprano ese día con el sonido de susurros en la cocina. Todavía estaba oscuro fuera. No estaba acostumbrada al débil amanecer de la costa, siempre de un gris brumoso, como una manta polvorienta. Estaba a punto de darme la vuelta y seguir durmiendo, pero los leves sonidos, un cuchillo sobre una tabla de cortar agua vertiéndose, y luego las voces bajas pero firmes me despertaron por completo. Aparté suavemente la manta, me puse las zapatillas y abrí una rendija de la puerta de mi dormitorio. La casa estaba en silencio excepto por el zumbido constante del ventilador de techo. Caminé lentamente hacia el pasillo donde una fina franja de luz de la cocina cortaba la oscuridad. No pretendía escuchar a escondidas. Simplemente me detuve cuando reconocí la voz de Adrián. Era baja pero no triste como de costumbre. Estaba tensa como la cuerda de una guitarra demasiado afinada. «Si seguimos siendo amables, nunca se irá. Cree que esta es su casa. Tenemos que hacer que se sienta como si no perteneciera aquí». Luego la voz de Teresa. Tan diferente a cuando me hablaba a mí. Esta era fría, directa, como si estuviera discutiendo un negocio. «Ya te lo dije. Hasta que no firme la cesión de su parte de la propiedad, no puedo montar la habitación del bebé».
No quiero tener un hijo en esta casa con una anciana deambulando por el salón. Me quedé allí paralizada. Mis dedos se aferraron a la pared. Tenía la cara caliente, pero un escalofrío me recorrió la espalda. No era que planearan echarme, era la forma en que hablaban de mí. Como una carga, un objeto, una sombra que se interponía en el camino de la casa que yo había ayudado a crear. Me di la vuelta y regresé a mi habitación tan silenciosamente que ni siquiera oí mis propios pasos. No había ira en mi corazón, solo una sensación de hueco como cuando abres un cajón que una vez estuvo lleno de recuerdos y lo encuentras vacío. Me senté en el borde de la cama. La luz del exterior se colaba por la rendija de la persiana y supe en ese momento que no lo olvidaría. Abrí un pequeño bolsillo de mi vieja chaqueta vaquera, la que siempre tenía colgada junto a la puerta, y saqué una mini grabadora de voz. Era algo que Juan había comprado una vez en una feria de electrónica. Nunca se sabe cuándo puedes necesitar grabar una nota importante, había dicho. Nunca la había usado hasta hoy. Pulsé el botón, comprobé la batería y volví al pasillo. Me coloqué en el mismo lugar, puse la grabadora detrás de un jarrón de cerámica cerca de la pared de la cocina donde el sonido se transmitía mejor, y retrocedí a las sombras. Esperé. 5 minutos. 10 minutos. Sus voces continuaron hablando de la casa de los bienes, de la parte de tu madre, de la ampliación del préstamo. Adrián dijo algo sobre que mamá no entiende de finanzas, solo tiene que firmar los papeles. Y listo. No necesité oírlo todo. Recuperé la grabadora, la guardé de nuevo en el bolsillo de la chaqueta y cerré la puerta de mi habitación sin hacer ruido. Me senté en la cama con las manos aún temblorosas. No de miedo, sino porque algo dentro de mí acababa de romperse. Esa noche preparé pollo frito al estilo andaluz, el plato que Adrián solía devorar de niño con la nariz mocosa mientras veía dibujos animados conmigo cada tarde. Compré muslos de pollo con piel, los mariné en ajo, en polvo, pimentón, sal marina y un poco de vino blanco durante la noche. Los freí en mi vieja sartén de hierro a fuego lento, para que la piel quedara perfectamente crujiente, sin secar el interior. Incluso preparé ensaladilla rusa con trocitos crujientes de pimiento. Puse la mesa con servilletas dobladas y encendí la suave lámpara amarilla. Esperé. 18:00, 18:15, 18:30. Nadie bajó. El sonido de una televisión desde el piso de arriba, algún programa de deportes. El tecleo de un ordenador. El zumbido de la lavadora. Pero ni un solo paso en la escalera. Me senté y comí sola. El pollo estaba delicioso, pero masticaba sin saborear nada. La silla vacía frente a mí me recordó a Juan. Él siempre se sentaba allí, tamborileando los dedos sobre la mesa, mientras esperaba que le sirviera el té. Ahora solo había el sonido lejano de una televisión que nadie estaba viendo. Fregué los platos y guardé las sobras en un tupper. Luego me senté a la mesa y encendí la grabadora. La escuché de principio a fin. No me perdí ni una sola palabra. Cuando se detuvo me di cuenta de que las lágrimas me corrían por la cara. Me sequé las mejillas. Luego saqué un trozo de papel y escribí unas pocas líneas. Nadie me obliga a irme, pero a veces el silencio es la respuesta más clara. Doblé la nota y la metí dentro de un libro viejo en mi mesita de noche, el que Juan solía leer una y otra vez, de ratones y hombres. Me senté en la cama con las manos en las rodillas y respiré hondo y profundamente. Por primera vez en mi vida, me di cuenta para sobrevivir a veces no necesitas alzar la voz. Necesitas recordar exactamente lo que has oído.
La salida silenciosa. Empecé a hacer las maletas a la mañana siguiente. No había nadie en casa. Adrián estaba en el trabajo. Teresa probablemente se había ido a su oficina temprano como de costumbre. Esperé a que la casa estuviera completamente en silencio antes de empezar a doblar cada camisa, cada par de calcetines. 2 maletas viejas, una roja, la otra de un gris plateado rosado, era todo lo que había traído cuando me mudé. Ahora estaba metiendo mi vida de nuevo en ellas pieza por pieza. Hay una extraña sensación que te invade cuando haces las maletas para irte de un lugar que te dijeron que era tu hogar. Es como si estuvieras recogiendo tus propios errores. No lloré. Creo que se me habían agotado las lágrimas en el último capítulo de mi vida. Abrí el pequeño cajón de la mesita junto al sofá donde guardaba mis cuadernos bolígrafos y algunas tarjetas viejas de amigos de otras ciudades. Entre el desorden, había un fajo de documentos grapados con los bordes del papel ya amarillentos. Estaba a punto de tirarlo, pero la letra negrita en la esquina superior izquierda me hizo detenerme. Grupo. Sol Inversión. Contrato de préstamo garantizado. Importe del préstamo: 95.000 euros. Prestatario: Adrián Morales. Activo garantizado: Calle de los Sauces, 416, Urbanización Solmar, Marbella. Lo leí 2 veces y se me encogió el corazón. Esta casa, la casa en la que había invertido 215.000 euros, la casa que me prometieron que siempre sería mi hogar, había sido hipotecada por otros casi 100.000 euros. Y nunca me lo habían dicho. Ni un mensaje. Ni una sola palabra pidiendo mi opinión. Ninguna conversación. Era como si nunca hubiera formado parte de sus vidas. Saqué mi móvil en silencio y fotografié cada página del documento. Luego doblé los papeles cuidadosamente, los metí en una pequeña carpeta y la coloqué en el fondo de la maleta roja, debajo de la vieja foto de boda de Juan y mía. Del cajón de la mesita de noche también saqué un sobre grande los papeles que había guardado cuidadosamente del día que firmamos la compra de la casa. Adrián siempre había dicho: no te preocupes por eso, mamá, lo de la propiedad es solo un tecnicismo legal. Pero Juan me había dicho una vez: guarda siempre los originales, Elena. No porque confíes o dejes de confiar en alguien, sino porque la vida a veces requiere una copia de seguridad. Pasé a la última página, a la sección que detallaba los porcentajes de propiedad. Estaba claro: Elena García 5, Adrián Morales 5. Me quedé mirando ese número durante mucho tiempo. No porque quisiera pelear por él, sino porque necesitaba recordarme a mí misma que no me iba con las manos vacías. Llamé a un viejo hostal cerca de la A7. Había pasado por delante muchas veces pensando siempre: ¿quién elegiría vivir ahí? Ahora lo sabía. Pagué una semana por adelantado, en efectivo. Cuando el recepcionista me preguntó si necesitaba un recibo, negué con la cabeza. No, gracias. No voy a pedir que me lo devuelvan. Volví a la casa. Estaba en silencio, el sol de la tarde proyectaba un cálido resplandor sobre las paredes de color crema. Le di una pasada rápida al salón que había sido mi dormitorio temporal y escribí una pequeña nota: no os preocupéis por limpiar la habitación. Ya lo he hecho yo. No dejé nada más que esas palabras. Ni acusaciones, ni lágrimas. Quería irme de la misma manera que había vivido, con silenciosa dignidad y claridad. Dejé la nota en la mesita junto a la lámpara de lectura que había comprado en las rebajas de después de Navidad. Luego cerré las cremalleras de mis maletas. Cuando salí por la puerta solo llevaba las 3 cosas más valiosas de mi vida: mi foto de boda con Juan, la carpeta con los documentos de propiedad de la casa y el pequeño pendrive con la grabación de la conversación de la mañana anterior. Llamé a un taxi. El joven conductor llegó a tiempo y me preguntó si necesitaba ayuda con las maletas.
Miré las 2 maletas, una roja, una gris, y negué suavemente con la cabeza. No, gracias. Estoy acostumbrada. Salí al sol áspero y cegador. No me di la vuelta. No había necesidad de ver esa casa una última vez. Ya no era un hogar. Antes de subir al coche le envié un mensaje a Cosses a Adrián. Solo una línea. Gracias por decir la verdad. No esperé una respuesta. Algunos adioses no necesitan un portazo, solo una salida a tiempo. La firma. El teléfono sonó sobre las 10 de la mañana. Estaba redoblando la ropa en la habitación del hostal. El olor a ambientador barato aún persistía mezclado con los fantasmas de extraños que se habían alojado aquí antes que yo. No iba a contestar. Era un número desconocido con un prefijo comercial. Pero por alguna razón lo cogí. Señora Elena García. La voz de un hombre joven, pero claramente acostumbrada a leer un guión. Respondí con calma. Sí, soy yo. Buenos días. Mi nombre es Daniel del grupo Sol Inversión. La llamo en relación con el préstamo a nombre de Adrián Morales, garantizado por la propiedad en la calle de los Sauces, 4-216 en Marbella. No dije nada. Solo me senté en el borde de la cama con la espalda recta y las manos en el regazo. Esta cuenta tiene 3 pagos atrasados. Hemos enviado 3 avisos a la dirección registrada, pero no hemos recibido respuesta ni pago. Si nada cambia, la propiedad será embargada este viernes por la mañana. Permanecí en silencio. El nombre de la calle me produjo una pequeña punzada. Calle de los Sauces sonaba como un sueño apacible. Pero todos los sueños terminan. Puedo enviarle la documentación completa, incluida la opción de un embargo acelerado. Si usted firma, el proceso se agilizará y se evitarán los procedimientos judiciales. Envíemela, dije. Quiero ver los papeles. 2 horas más tarde, un sobre grande llegó por mensajero a la recepción. El joven recepcionista me lo entregó con ambas manos, sus ojos curiosos mirando mi nombre en el anverso, pero no hizo preguntas. Asentí en agradecimiento y lo llevé de vuelta a mi habitación. Dentro había 12 páginas de documentos, cada línea impresa con claridad. Tipos de interés, deuda principal, fechas de pago, el sello rojo de Sol Inversión. Y el formulario final, autorización para la ejecución acelerada de activos, consentimiento del copropietario. Leí cada línea sin omitir nada, tan cuidadosamente como si estuviera leyendo mi propio testamento. Una parte de mí todavía esperaba un mensaje de disculpa, una llamada, con una explicación o simplemente una admisión por parte de Adrián. Pero no hubo nada. Silencio absoluto. Cogí un bolígrafo. Mi mano tembló ligeramente, pero mi firma fue firme. Elena García. Corta y clara. Luego lo doblé, lo metí en el sobre de devolución proporcionado, lo sellé y lo envié. Ni una sola lágrima. Sin arrepentimientos. Solo una quietud, un silencio tan pesado como el aire inmóvil en una tarde de invierno. Esa noche encendí la televisión, pero le quité el sonido. Era una vieja comedia que solía ver con Juan, pero ahora solo eran imágenes silenciosas y danzantes. Me senté allí, sosteniendo una copa de vino tinto barato del supermercado de al lado. El vino era amargo y fuerte, pero no me importaba. No era que necesitara emborracharme. Era que por una vez en mi vida quería saber qué se sentía al no tener que ser la buena. Saqué mi viejo diario, el de la cubierta de cuero suave con un lazo, y escribí lentamente: por primera vez en mi vida no estoy intentando salvarlo todo. No porque no ame, sino porque es hora de dejar que las cosas caigan por su propio peso. Hice una pausa mirando la página durante un largo momento. Luego cerré el diario.
Lo dejé en la mesita de noche, junto a la foto de Juan. Él sonreía en la foto con los ojos tan amables como un sol de abril. Susurré: «¿Ves, cariño, esta vez?» No salté para recogerlos. Nadie me oyó. Y nadie necesitaba hacerlo. Esa noche me dormí temprano, sin sueños, sin despertarme en mitad de la noche, porque por primera vez sabía que había hecho lo correcto. No por otra persona, sino por mí misma. La verdad en línea. No entro mucho en Facebook. Para mí las redes sociales son un lugar donde la gente construye versiones mejoradas de sí misma para presumir ante el mundo. Pero esa mañana un mensaje de una vieja amiga de la parroquia me hizo abrir la aplicación. «Elena, ¿has visto la publicación de tu nuera? Está diciendo que por tu culpa han perdido la casa». Hice clic en el enlace. La foto de perfil de Teresa seguía siendo una foto familiar. Ella, Adrián y su hija Emilia. Sonreían en el patio trasero donde yo había plantado lavanda la primavera pasada. Debajo de la foto había una publicación larga y emotiva escrita en el tono de una mujer traicionada por el mundo. Abrimos nuestro corazón y nuestro hogar a mi suegra, pensando que la familia era lo más importante. Pero nunca imaginamos que la misma persona a la que acogimos nos daría la espalda firmando los papeles del embargo y poniendo a nuestra familia en riesgo de perderlo todo. No sé qué decir excepto que estoy desolada. La publicación tenía más de 300 comparticiones y docenas de comentarios. «¡Cuánto lo siento! ¿Cómo puede una suegra hacer eso? ¿Dónde vivirá ahora la pequeña Emilia?» Me quedé sentada leyéndolo de principio a fin. Nadie preguntaba por qué. Nadie preguntaba por qué me había ido. A sus ojos yo era solo una anciana cruel que había abandonado a su propia familia. Suspiré. Y por primera vez desde que dejé esa casa, abrí la sección de comentarios. Sin ira, sin acusaciones. Solo una línea. 215.000 € 50% de la propiedad. Un aviso de embargo. Elegí el silencio. Le di a publicar. Sin signos de exclamación, sin hashtags. Unos minutos más tarde alguien respondió: «Espera, entonces, ¿quién pagó realmente la casa?». Otra cuenta, parecía ser de un vecino, publicó una foto de la fachada de la casa con un gran aviso pegado en la puerta. «Aviso de ejecución hipotecaria. Propiedad sujetas a embargo». Cerré el móvil. No necesitaba seguir el resto. Ya no era mi lucha. Más tarde esa tarde, sobre las 5, oí un golpe en la puerta de mi habitación del hostal. Pensé que era el servicio de limpieza que venía a cambiar las toallas. Pero cuando abrí vi a Adrián. El sol del atardecer le daba directamente en los ojos. Llevaba una camisa azul arrugada y una carpeta en la mano. No parecía un hijo buscando a su madre. Parecía un empleado de banca tratando de cerrar una transacción. «Mamá, solo quiero hablar un minuto». Incliné la cabeza invitándolo a entrar, pero mantuve la distancia. «¿Qué has traído?». Levantó la carpeta como si fuera la solución a todo. «Es un poder notarial. Pensaba que si me dejas representarte temporalmente, en este asunto las cosas serían más fáciles. Solo necesito que firmes». Me senté en el borde de la cama y lo miré directamente a los ojos. «Sabes que me he apartado. No estoy interfiriendo. No he dicho una palabra, no he publicado nada difamando a nadie. ¿Y ahora quieres que firme un papel dándote el control sobre mi dinero?». Adrián evitó mi mirada. Abrí el pequeño cajón junto a la cama y saqué la mini grabadora que Juan me había comprado. Pulsé el botón de grabar. «Repite lo que acabas de decir, palabra por palabra». Adrián se quedó helado. No era estúpido.
Simplemente nunca pensó que su madre haría algo así. ¿Me estás grabando? No estoy grabando a nadie. Estoy grabando la verdad. Me levanté y le devolví la carpeta. Vete a casa. No voy a firmar nada. Y ya no voy a salvar nada. Adrián no dijo nada. Cogió los papeles con los hombros temblando ligeramente. Cuando se dirigía a la puerta hablé con la voz tan firme como el tic-tac de un reloj en la pared. Perdiste tu futuro en el momento en que empezaste a ver a tu madre como una cartera andante. Cerré la puerta suavemente. Sin portazos. Sin resentimiento. Y me sentí más ligera de lo que me había sentido en años. Moneda de cambio. No elegí una confrontación directa. No fui a llamar a su puerta ni a discutir en internet. Elegí enviar un correo electrónico. Un correo corto sin quejas ni historias lacrimógenas. Solo archivos adjuntos, fotos, documentos, el archivo de audio y una declaración manuscrita que había fotografiado con mi móvil. Lo envié al Diario de Málaga a su sección de investigación. No esperaba mucho. Podían ignorarlo. Podían ni siquiera leerlo. Pero yo había hecho mi parte. Elegí hablar no para atacar a nadie, sino para equilibrar una verdad que estaba siendo distorsionada. 5 días después el artículo apareció en primera plana. El titular estaba en negrita tan afilado como un cuchillo viejo, sacado de un cajón de recuerdos. Cuando la bondad se convierte en moneda de cambio. La historia de una madre borrada de su propio sueño. Debajo una foto en ángulo de la casa en la calle de los Sauces borrosa, pero lo suficientemente reconocible para cualquiera que los conociera. El artículo no usaba nombres reales. Les había pedido que se mantuviera el anonimato y lo respetaron. Pero cualquiera que viviera en la zona de Marbella sabía qué familia acababa de perder su casa por un embargo la semana anterior. El periodista había sido cuidadoso. Me citaron lo justo sin añadir dramatismo. Adjuntaron una copia del contrato de compraventa, el importe de la transferencia, la nota sobre el 50% de copropiedad. Luego vino la foto del aviso de embargo y una transcripción de la conversación grabada en la cocina donde discutían sobre recuperar la habitación en la que me alojaba. Lo leí de principio a fin, sin lágrimas, sin temblores, solo una respiración profunda como alguien que acaba de terminar de subir una larga colina. A las 3 de esa tarde recibí una llamada de Linda, una amiga, de mi antiguo trabajo en la biblioteca municipal. Elena, no te lo vas a creer. Su voz era tensa. Me incorporé. ¿Qué pasa? No estoy segura de si debería decirlo, pero creo que mereces saberlo. Asentí aunque no podía verme. Tengo un amigo que trabajaba con Teresa. Acaban de despedirlo por un escándalo interno. Y está diciendo que Emilia, la pequeña Emilia, no es hija de Adrián. Me quedé en silencio. Linda continuó. Teresa tenía una aventura con un antiguo novio de la universidad, el mismo hombre al que acaban de despedir. Parece que se veían en secreto todo este tiempo. Adrián no lo sabía. O quizás sí, y fingía no saberlo. No dije nada durante unos segundos. Solo podía oír el leve sonido de las olas fuera. Finalmente pregunté, ¿estás seguro tu amigo prácticamente? Era un secreto a voces en la empresa. Hubo rumores durante meses y ayer, después de que saliera el artículo, simplemente se derrumbó. Dijo, Teresa me ha arruinado la vida y ahora va de santa por internet. Me quedé en esa pequeña habitación el resto de la tarde, sosteniendo una taza de café que se había enfriado hacía mucho, mirando hacia el mar. Las olas eran las mismas. La arena se extendía. El sol se ponía como cada día. No me sentí feliz. No me sentí reivindicada.
No pensé en enviarle un mensaje a Sir Adrian o llamarlo para decirle: «¿Ves? Lo sabía». No era necesario. Es extraño cuando dejas de intentar controlar el resultado, todo se acomoda por sí solo. Las noticias locales empezaron a compartir el artículo. Algunas personas que conocía Monsieur me enviaron mensajes preguntando: «¿Eres tú la de la historia?». Yo solo respondía con un amable emoji sonriente, de esos que usamos la gente mayor. Aparte de eso, no hice nada. No fui yo quien lanzó la bomba. Solo clavé el primer clavo en una pared que ya se estaba pudriendo por dentro. Y ahora todo lo que tenía que hacer era verla caer. El último intento. No me sorprendió que Adrián volviera. De hecho, lo estaba esperando. No por esperanza, sino porque sabía que ese día llegaría. Esa tarde estaba doblando ropa en mi habitación, unos jerseys viejos que acababa de comprar en un mercadillo junto al mar. La tela era un poco áspera, pero abrigaban. Cuando te haces mayor empiezas a sentir el frío en los huesos, sobre todo en los días nublados. 3 golpes pausados en la puerta. Supe que era él. Los pasos vacilantes en el pasillo. La sombra alta a través del cristal esmerilado. Abrí la puerta. Adrián estaba a Ares allí. Ojeras oscuras, mejillas hundidas. Parecía alguien que acababa de correr una larga carrera sin línea de meta. «Mamá, lo siento». Su voz era ronca. Sus manos jugueteaban con el bajo de su camisa. Sé que me equivoqué. Lo gestioné todo mal. Pero sigues siendo mi madre. No hablé. Solo retrocedí en silencio indicándole que entrara. Pero en mi corazón mantuve la distancia. Se sentó en el borde de la silla frente a mi cama. El leve olor a sudor y tabaco flotaba en el aire. Sus manos temblaban ligeramente mientras sacaba un sobre del bolsillo de su chaqueta. Me lo entregó. «¿Puedes mirar esto? Es solo papeleo para que me dejes representarte con el banco. Te prometo que no tocaré nada de tu dinero». Lo cogí sin abrirlo de inmediato. Lo dejé sobre la mesa y me puse las gafas de leer. El papel era más grueso de lo habitual. Las palabras «poder notarial de emergencia» estaban ligeramente borrosas, pero aún claras. El texto era largo, lleno de jerga financiera. Al final había un espacio para una firma justo debajo de la línea: «Otorga plena autoridad para gestionar todos los activos, cuentas bancarias y propiedades legales relacionadas». Levanté la vista. Hacia él. «Adrián, ¿qué clase de persona crees que soy?» Él evitó mi mirada y respiró hondo. «Solo quiero arreglar esto. No conozco otra manera». Doblé el papel. Suavemente pero con firmeza. «No lo voy a firmar. Y te pido que te vayas». «Mamá, no es porque esté enfadada. Es porque lo veo claro, no has venido aquí a disculparte de verdad. Has venido a intentarlo una vez más». Pulsé el botón para llamar a recepción. Les pedí que me ayudaran a cambiar de habitación a un piso más alto, con una cerradura nueva. Ya era hora de todos modos. Adrián no dijo nada más. Se levantó todavía agarrando el sobre, como si temiera que yo pudiera cambiar de opinión en el último segundo. Cuando llegó a la puerta se detuvo. «¿Crees que esto no me duele?». No respondí. No sabía si su dolor era real o solo otra actuación. Pero sabía una cosa con certeza: ya me habían herido suficiente. Ahora era mi turno de estar a salvo. 3 días después volvía del supermercado cuando vi a una mujer de pie frente a mi habitación. Teresa. Llevaba el pelo en un moño pulcro, los ojos hinchados, y sostenía a Emilia. La bebé era aún tan pequeña, apenas 2 años. En la otra mano llevaba un bolso de diseño de enanos, de esos para pañales y toallitas.
pero parecía demasiado nuevo, como si lo acabara de comprar esa misma tarde. Reduje el paso. No quería montar una escena, pero no iba a fingir que no la veía. Elena, no he venido a pedir nada. Solo pensé que mereces conocer a tu nieta. Después de todo, sigues siendo de tu sangre. Dejé mi bolsa de la compra en un banco del pasillo. Mis ojos se desviaron hacia el bolso que sostenía. Había un pequeño hueco cerca de la cremallera, y desde dentro asomaba una lente diminuta, tan pequeña como un botón. Había visto ese tipo de cosas antes. En la biblioteca los chicos las usaban en las salas de estudio para grabar sus presentaciones. Una cámara oculta silenciosa. Levanté la vista, directamente hacia Teresa. ¿Has traído una cámara? Ella se estremeció. No pudo ocultar el atisbo de un ceño fruncido, aunque sus labios seguían estirados en una fina sonrisa. ¿De qué estás hablando? Di un paso adelante, le arrebaté el bolso y lo abrí de un tirón. La pequeña cámara se cayó rodando un par de veces por el suelo del pasillo. Teresa se agachó para recogerla con las manos visiblemente temblorosas. No estaba enfadada. No grité. Solo me sentí cansada. Querías grabar a la vieja suegra rechazando a su dulce e inocente nieta. Para publicarlo en internet, Teresa no habló. No hacía falta. Señalé hacia el ascensor. Vete. Ahora. Se quedó allí unos segundos, luego se dio la vuelta y se fue sosteniendo a su hija. Mientras las puertas del ascensor se cerraban, permanecí inmóvil, con la mano agarrando ligeramente el marco de la puerta, como si fuera el último límite que sostenía para mí misma. Volví a mi habitación y cerré la puerta. Y me dije a mí misma, no soy un personaje secundario en tu guión para dar pena. La claridad. Nunca pensé que volvería a pisar un juzgado, especialmente a mi edad. Pero un lunes por la mañana, después de revisar la grabación de la cámara oculta, en el bolso de Teresa, me senté en mi escritorio. Encendí el ordenador y empecé a rellenar el formulario para una orden de alejamiento temporal. Adjunté todas las pruebas, la grabación de audio de la cocina, el vídeo de Teresa con el bolso de la cámara, la foto del poder notarial que Adrián me había traído y el artículo del Diario de Málaga. No escribí mucho en la sección de motivos, solo una frase: no me necesitan, pero no me dejan en paz. 3 días después, el tribunal la aprobó. Recibí el correo de confirmación un jueves por la mañana. Leí el mensaje una y otra vez, como si fuera una carta de un pariente lejano y querido, trayendo palabras de consuelo no dichas. Imprimí una copia y la metí en un sobre. La envié a la última dirección que tenía de Adrián y Teresa. Sin destinatario. Solo una nota adhesiva en el frente. Queríais la ley, aquí la tenéis. No esperé a que respondieran. No esperé a que vinieran a hacer las paces. Solo quería que entendieran mi silencio. Ahora tenía peso legal. Y ya no era la concesión de una madre. Esa tarde recibí un correo electrónico de la revista Gente de la Costa. Me preguntaban si estaría dispuesta sin hacer una entrevista sobre la historia que se había compartido en el diario la semana anterior. Decían que querían profundizar en la versión de la madre que fue expulsada, que los lectores habían enviado muchas cartas. Lo consideré. No porque quisiera ser famosa. Nunca me he visto como alguien apta para los focos o los periódicos. Pero pensé, si otra persona en una situación como la mía lo leyera y encontrara el valor para irse, entonces quizás valdría la pena. Acepté. Y lo dejé claro. No contaré esta historia como una víctima. Solo diré la verdad tal como la conozco. La entrevista tuvo lugar en una cafetería junto al mar donde solía sentarme a escribir en mi diario los domingos por la mañana.
La reportera era una mujer joven de unos 30 años con el pelo corto y gafas. No hizo muchas preguntas, solo me dejó contar mi historia. A veces simplemente se sentaba allí, escuchando sin siquiera tomar notas. Cuando el artículo se publicó una semana después, leí cada línea como si fuera una carta de mí misma. El primer párrafo era una cita mía en negrita. Esto no es venganza, es claridad. No había palabras difamando a Adrián o a Teresa. Era solo un viaje. Una madre ayuda a su hijo a comprar una casa, es tratada como una extraña, se va y ahora está siguiendo adelante. Epílogo: la vida propia. Me mudé a mi nuevo apartamento un lunes por la mañana. El cielo estaba inusualmente claro y azul, como si alguien allá arriba acabara de limpiar cada nube. Es un apartamento de 2 habitaciones, con un sencillo suelo de madera y una ventana que da al mar. Está en un complejo residencial para mayores, no demasiado concurrido pero tampoco demasiado tranquilo. Lo justo para oír una risa pasajera por la mañana y el suave crujido de una silla de ruedas en el pasillo al caer la tarde. Elegí este lugar gracias a una mujer llamada Pilar, una trabajadora social que me había ayudado discretamente desde los primeros días después de dejar la casa de Adrián. No hizo muchas preguntas, solo buscó pacientemente y me llevó a ver un sitio tras otro, hasta que me paré frente a este apartamento y sentí que mi corazón se asentaba. A este le da el sol de la tarde. Le gustará, había dicho, girándose hacia mí con una sonrisa en los ojos. Y hay una clase de arte en la sala común todos los martes por la tarde. Asentí. No necesité pensarlo 2 veces. Este era un lugar para vivir, que no requería el permiso ni la caridad de nadie. Empiezo cada día con una taza de café solo y un paseo por la orilla. No necesito despertador. La luz que se filtra por las cortinas es suficiente para decirme que ha llegado la mañana. Me pongo las zapatillas, una chaqueta ligera y camino lentamente por el sendero de piedra del parque cercano. A veces veo a algunos ancianos jugando al dominó o a una mujer paseando a su perro. Nos saludamos con la cabeza, sin preguntas indiscretas, sin curiosidad. Es como si solo nos dijéramos: «Te veo, me ves». Es suficiente. Por las tardes voy a la clase de arte en la planta baja. Es una clase pequeña de unos 8. Está el señor Valerio, el viejo profesor, con una mata de pelo blanco y gafas que se le resbalan por la nariz, su voz tan profunda como un violonchelo. No solo enseña a pintar. Cuenta historias sobre su difunta esposa, sobre la guerra, sobre la vez que pintó a una modelo desnuda en la Escuela de Arte de Madrid. Un día, mientras luchaba con un paisaje donde el mar se encuentra con el cielo, se detuvo, se sentó a mi lado y me observó durante un largo momento antes de decir: «Elena, pintas como alguien que ha atravesado una tormenta». Sonreí. No respondí. Pero sabía que se prearpería. Había atravesado una tormenta, no del tipo con vientos aulladores y relámpagos. Era el tipo de tormenta silenciosa, la que viene de personas que una vez fueron tu familia. Una tormenta que te hace hacer las maletas con manos temblorosas y marcharte sin saber a dónde irás. Ese cuadro nunca lo terminé. Dejé las pinceladas toscas, el cielo de un gris azulado moteado. No necesitaba ser perfecto. Solo necesitaba ser fiel a lo que vi. Una tarde, mientras doblaba la colada en mi habitación, sonó el timbre del correo. Bajé. En mi buzón había un sobre de color crema sin remitente. La letra era familiar. Adrián. Lo subí y me senté en la silla junto a la ventana. Fuera las palmeras se mecían
y el sol proyectaba largas y silenciosas franjas de luz a través de sus hojas. Abrí la carta. Mamá, no espero una respuesta. Solo quiero que sepas que tenía razón. En todo. Incluso en lo que creía imposible. Debajo de esas palabras había otro papel. Una copia de un resultado de una prueba de ADN. Sin explicaciones, sin lágrimas. Solo un número. Simple y frío. Adrián no necesitaba escribir nada más. Lo entendí. Ya lo sabía. Pero aún así... dolió. No porque confirmara lo que había oído, sino porque por primera vez mi hijo se veía obligado a mirar la verdad sin poder apartar la vista. Sin culpas, sin excusas, sin largas historias. Simplemente... tarde. Doblé la carta y la guardé en una vieja caja de lata, donde guardo las cosas que no uso para culpar, pero que no me atrevo a tirar. Esa noche me senté aquí a escribir en mi diario. La lámpara del escritorio proyectaba un suave resplandor. Una vieja melodía de jazz sonaba desde un pequeño altavoz. Escribí: algunas cosas no necesitan ser gritadas para ser probadas. No necesitas tomar represalias para que te llamen fuerte. No responderé a la carta. No volveré. Elijo el silencio no como rendición, sino como claridad. Una vez dijeron que no había sitio para mí. Al final me di cuenta... no necesito que nadie me haga sitio. Cerré el diario. Me serví un poco más de té. Fuera las olas seguían rompiendo en la orilla sin el permiso de nadie. Si has escuchado mi historia hasta aquí, gracias. Nunca me consideré una persona interesante o alguien con una historia que valiera la pena contar. Solo era una madre, una esposa que perdió el rumbo cuando todo en lo que creía se desmoronó bajo sus pies. Pero cuento esta historia no para culpar a nadie y no para entristecerte. La cuento para que veas que a veces el silencio es una forma de fortaleza en sí misma. Solía pensar que amor significaba darlo todo. Significaba callar cuando te herían, aguantar para mantener la paz, tragar tus lágrimas porque es mi hijo. Hijo. Pero después de todo esto, he aprendido que ser madre no significa que tengas que perderte a ti misma. A nosotras mujeres que hemos pasado la mitad de nuestras vidas, a menudo se nos enseña a sacrificarnos, pero rara vez se nos enseña a querernos a nosotras mismas. Sabemos cómo preparar una comida para toda la familia, pero no sabemos cómo prepararnos una taza de té para nosotras. Sabemos cómo secar las lágrimas de otros, pero escondemos las nuestras, porque tenemos miedo de ser una molestia. Pero en algún momento tienes que preguntarte, ¿quién te protegerá si no alzas la voz por ti misma? Me fui no porque dejara de querer a mi hijo, sino porque elegí quererme a mí misma primero. No tomé represalias, no hice daño a nadie, simplemente dejé de aguantar. Elegí el silencio, no por debilidad, sino porque estaba demasiado cansada de gritar para que alguien me entendiera. Y amiga mía, si estás en algún lugar de esta vida sintiéndote invisible en el mismo hogar que ayudaste a construir, por favor recuerda, no eres invisible. Existes. Y mereces un lugar donde vivir, no un lugar donde ser tolerada. No sé quién eres, dónde vives, o cuáles son tus circunstancias. Pero sé esto, para nosotras las mujeres, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Tengas 40, 60 u 80 años. Mientras puedas despertarte, respirar y sentir ese dolor en tu corazón, todavía tienes la oportunidad de vivir para ti misma. Ahora vivo una vida pequeña, muy pequeña. Pero es mía. Me preparo el té cuando quiero.
Pinto lo que quiero. Sonrío cuando mi corazón se siente ligero. No necesito esperar el permiso de nadie. Y si mi historia te ha hecho ver una parte de ti en ella, por favor, házmelo saber. Deja unas líneas. Las leeré. Quiero oír tu historia. Porque a veces, solo saber que no eres la única que se siente así es suficiente. ¿Has estado alguna vez en mi lugar? ¿Te has sentido alguna vez expulsada de la vida de tu propia familia? No tengas miedo de dejar un comentario. En algún lugar otra mujer podría necesitar oír lo que tienes que compartir. No necesitamos que nos den un sitio. Merecemos encontrar el nuestro. Elena García.